el apasionante mundo de las estadísticas. Uno se podría preguntar, ¿para qué sirven las estadísticas? Bueno, primero sirve para el apasionamiento, por lo visto. El saber dónde estamos, cuántos somos. Sí, las estadísticas en definitiva tratan de expresar en forma sintética algunos aspectos de la realidad. Algunos aspectos, porque la realidad es lo suficientemente compleja como para que no podamos pretender en algunas páginas, en algunos cuadros, en algunos modelitos, meter la compleja realidad. El caso concreto de lo que, por ejemplo, estás mostrando, que es una publicación que hicimos el año pasado, Santa Fe en Cifras, es una publicación interesante porque lo que tratamos de hacer es recopilar todos los datos respecto a Santa Fe sobre los distintos aspectos sociales, económicos, geográficos, es decir, todos aquellos aspectos que hacen al interés de conocer y profundizar aspectos sociales y económicos de la provincia de Santa Fe, lo tratamos de condensar en la publicación Santa Fe en Cifra. Bueno, y seguramente este año empezaremos una nueva revisión y actualizaremos todos los cuadros, actualizaremos algunas de las presunciones o algunas de las conjeturas. ¿Tenemos datos del censo que se hizo el año pasado? Más allá de aquellos que salieron preliminarmente. Sí, lo que hasta ahora nosotros mostramos y analizamos es lo correspondiente a población en departamentos, sexo, varón-mujer y cantidad de viviendas. Esos censos, esos datos censales son los primeros. Seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a empezar a disponer de la información correspondiente a lo que nosotros denominamos formulario básico, que eran 36 preguntas que tenían que ver con los aspectos de la vivienda, que tenían que ver con algunos aspectos educativos y que tenían que ver con algunos aspectos sociales, de seguridad social, cosas por el estilo. Eso en esta etapa. En una segunda etapa vamos a tener toda la información que corresponde a las 68 preguntas, que era el formulario ampliado, donde teníamos una serie de preguntas que apuntaban, por ejemplo, a tener una información fehaciente sobre empleo, sobre educación, sobre características del núcleo familiar, sobre las características de vivienda y también sobre las comunidades de pueblos originarios, afrodescendientes, personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y finalmente uno de los puntos centrales que permite, y solamente lo permite un censo de población, viviendas y hogares, es todo lo que tiene que ver con migraciones internas entre la provincia, migraciones intraprovinciales o migraciones producidas desde otros países. Bueno, por lo pronto ya estamos viendo que, y esto no hacía falta tener el censo para certificarlo, se podía ver a simple vista, el norte provincial ha decrecido en densidad poblacional, ¿no es cierto? Sí, nosotros, eso es un análisis que hay que hacerlo puntualmente después por ciudad y por pueblo. Nosotros en algún momento, hace un par de años, trabajando la información del censo 2001, hicimos un análisis que correspondía justamente a los procesos de despoblamiento que estábamos viendo en algunas localidades, en algunos pueblos. A partir de esa información, uno pudo ver cómo se producían desplazamientos, incluso por tramos de edades, que es una cosa absolutamente significativa y que evidentemente este censo va a mostrar con mucha calidad numérica y estadística qué es lo que está pasando. Obviamente es un tema crucial que hace a las cuestiones demográficas, educativas, cuestiones de salud, que tiene que ver cómo se provee esa población, dónde se abastece esa población, cuáles son las necesidades
de esa población. El famoso, licenciado, hay 700.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Eso está comprobado científicamente? Sí, es decir, lo vamos a comprobar fehacientemente con los datos del censo, así que cuando tengamos esos datos vamos a poder decir con absoluta seguridad cuáles son los tramos de edades que están en una cuestión de no educación, en un proceso no educativo. Y esto le sirve a los gobiernos para tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Y no basarse en supuestos o hasta en preconceptos. Y yo diría que la información, por ejemplo, pues ya que usted pone el énfasis en la cuestión educativa, es uno de los aspectos centrales que debemos analizar. Obviamente tener una población importante que no esté en un proceso educativo y tampoco en un proceso de trabajo, es decir, integrando la población económicamente activa, obviamente es una necesidad absoluta de los gobiernos conocer esa información, y a partir de esa información se podrán diseñar mejores políticas que respondan justamente a ese tipo de problemas, que de por sí es un problema central. Bien, vamos a la parte más urticante de la nota, el famoso IPC, ¿no? La famosa inflación, ¿no? La gente se pregunta cuando lee todos los meses el parte que da el gobierno, Santa Fe 1,1, 1,7, 2,3, y de pronto lee el INDEC 0,8, 0,9, 0,7. ¿Qué pasa? ¿Nosotros en la provincia de Santa Fe los comerciantes se dedican a vender más caro que en el resto del país? No, en absoluto. Los indicadores de precio o de inflación, como querramos llamarlos, no solamente podemos mostrar esos niveles en la provincia de Santa Fe, sino que también otras provincias tienen niveles similares, como puede ser San Luis, Mendoza. Menciono estas dos porque tienen características metodológicas similares a las nuestras. Y en otros casos que tienen procesos de recopilación de información con otras metodologías también dan indicadores elevados. Con los números que usted mencionaba y las diferencias que tenemos cuantitativa con respecto al INDEC, hay algunas cuestiones metodológicas, que hacen a la diferencia. Seguramente están las diferencias, las tendencias son muy similares, pero digamos, yendo concretamente a la provincia de Santa Fe, nosotros tomamos datos del aglomerado de Santa Fe y datos del aglomerado de Rosario. El aglomerado de Rosario tomamos aproximadamente 15.000 precios, en el aglomerado de Santa Fe cerca de 9.000 precios. A partir de ahí elaboramos los índices, y la síntesis sería una serie de capítulos, en el cual el capítulo general es el que usted mencionaba, con una variación de precio del 1.1, y después sí tenemos los capítulos que corresponden, y ahí... O sea, ustedes también saben cuánto aumentó la indumentaria, la recreación, los colegios privados. Absolutamente. En particular, por ejemplo, a ver, podemos analizar con algún detalle. En el 2010, que tuvimos un nivel de precios elevado, el 25.6% en el año, el rubro que más aumentó y que fue el que arrastró el índice hacia arriba fue alimentos y bebidas, que aumentó prácticamente el 37%. Y uno lo ve en la góndola, el changuito. En el cual la carne, por ejemplo, tuvo un papel absolutamente hegemónico en la suba, a tal punto que muchos de los cortes, uno los puede ver, aumentaron más del 100%. Los lácteos también, ¿eh? Nunca dejaron de aumentar los lácteos. Después, los otros capítulos, en general, aumentaron, especialmente de educación. En educación, el gasto subyacente, en definitiva, es salarios, porque es matrícula escolar. No me lo diga a mí, tengo los chicos en el colegio privado, entonces cada vez que uno ve que aumentan los otros maestros, temblamos. Y generalmente educación aumenta o en marzo y en abril, que es lo que pasó históricamente todos los años. Este año aumentó, y aumentó mucho. Es el índice prácticamente que en lo que va del año más aumentó. Habría que ver qué porcentaje de gente manda a los chicos a colegios privados. No, por ahí la mayor cantidad de gente los manda a colegios públicos y ese ítem no los afecta. Esa información se conoce perfectamente porque uno sabe
no lo tengo acá en este momento, pero la distribución de los alumnos entre colegios públicos y colegios privados es cierto. Sospecho que la mayoría debe ser en colegios públicos. Es cierto, la mayoría es en colegios públicos. De cualquier manera, no solamente está en juego en el capítulo de educación la matrícula, sino que están los otros conceptos que tienen que ver con libros, cuadernos, pero de todas maneras lo que impacta por igual, lo que corta transversalmente a todos es la alimentación. El rico, el pobre, todos tienen que comprar para comer. Algunos comprarán productos más caros, otros de segundas marcas, pero todos han aumentado. Sí. Y lo básico, el pan, la leche, la harina, la yerba, nunca dejó de aumentar. No, yo le diría que, a ver, para hacer una cuestión histórica, qué es lo que pasó en los últimos 3 años y cuál fue el precio hegemónico o el precio que arrastró al capítulo general. En el 2008 tuvimos un movimiento de precios, una alza de precios del 22,4, 22,3%. Principales elementos: alimentación, educación. En el 2009, crisis, etcétera, etcétera, los precios, todos cayeron los precios, al 14%, de cualquier manera siguió sosteniendo esos precios también alimentos y bebidas. En el 2010, con un movimiento de precios, como había dicho anteriormente, de más del 25%, alimentos más del 37%, prácticamente responsable del aumento del nivel general de precio en un 60%, fue el capítulo de alimentos y bebidas. En lo que va del año, no estamos observando eso, y eso es importante. En lo que va del año estamos observando los mismos aumentos, por ejemplo en la carne, que observamos en el principio del 2010. Eso seguramente va a atenuar la suba en el capítulo. Obviamente, seguramente vamos a observar subas en todo lo que tenga que ver con productos derivados de la harina, en algunos lácteos, seguramente vamos. Pero este año uno de los valores o precios que más aumentaron fueron indumentaria. Indumentaria es prácticamente el segundo, digamos, capítulo que levantó en los primeros 5 meses de este año. ¿Es así? ¿Ustedes todos que van a las tiendas, aumentó la ropa? ¿Sí? Todos dicen, nuestros invitados dicen. Nuestra productora, que es mujer, aumentó la ropa. El calzado también. Es cierto, tanto el calzado, las telas, como el conjunto de accesorios, que son un conjunto de variedades, productos y variedades que integran el capítulo de indumentaria, en estos 5 meses ha aumentado significativamente. Aumentó mucho más que el capítulo de alimentos y bebidas. Es decir, los 3 capítulos que aumentaron más fueron indumentaria, educación y después recién alimentos y bebidas. En cambio, los otros capítulos, hay muchos donde están fuertemente contenidos por políticas oficiales. Es decir, todo lo que tiene que ver con tarifas. Hasta ahora dejan de subsidiar la hasta ahora. Cuando estamos hablando de del relevamiento que nosotros hicimos hasta el mes de mayo. Evidentemente hay una acción del gobierno para atenuar precios, que tiene que ver con tarifa, que tiene que ver con los combustibles, que tiene que ver con otros servicios como el transporte, como las comunicaciones, gas en red, etcétera, etcétera. Esos son precios que están sostenidos de alguna manera por políticas nacionales, y eso uno lo ve. Claro, uno se el gas en red, por ejemplo. El gas en red no ha sufrido aumentos significativos. La tarifa eléctrica, podemos decir lo mismo. Dentro del transporte después uno tiene que diferenciar, porque son aumentos que se autorizan en otros niveles de gobierno. Si yo capturo el aumento del taxi, bueno, el del urbano, el del interurbano, es decir, son distintos servicios que van a depender de distintos gobiernos, digamos, pero que hay detrás de todo ello una fuerte presencia de subsidios. Me permite, quiero abrir una corchea acá en lo que dice el licenciado. Estos subsidios de los cuales habla él están financiados por algo que ustedes vieron recién en las noticias a diario. Ingresaron 8.000 millones de dólares de la soja. Tanto que demonizamos ese maldito yuyo y resulta que somos soja dependiente para mantener todo esto. O sea que
Lo que no ha aumentado se lo tenemos que dar gracias a la soja, entre otras cosas, pero básicamente a la soja. Sigue usted, cierro paréntesis. No, está bien. Me hago cargo yo de lo que digo. Está bien ¿no? la aclaración porque no lo quiero hacer cómplice de no quiero incursionar. No quiero incursionar en cuestiones fiscales, pero evidentemente uno tiene que reconocer que todo lo que tenga que ver con derechos de exportación, en particular la soja, obviamente hoy significa un fuerte volumen de ingresos para el sector público nacional, junto con IVA y junto con toda la seguridad social. Al aumentar los precios se recauda más por IVA. Entonces, obviamente hay una correlación entre el aumento de los precios, que también lo observamos en el caso de los ingresos brutos. Bueno, sí, eso también se puede observar tranquilamente, pero bueno, hoy el Estado tiene ingresos elevados que, como bien decís, le permite diseñar o llevar adelante algunas políticas. Pasamos a otro ítem no menos candente y delicado, la ocupación. Ahí leíamos que según el INDEC bajó en Santa Fe la cantidad de gente que busca trabajo. ¿Esto por qué es? ¿Porque consiguió trabajo o se acobardó de buscar? No. A ver, cuando uno analiza qué es lo que pasó con la ocupación, tiene en cuenta básicamente tres conceptos. La gente que busca trabajo independientemente de que lo tenga o no lo tenga. Lo que uno llama la población económicamente activa, que es un porcentaje que en el caso de la ciudad de Santa Fe o del aglomerado de Santa Fe ha venido creciendo. Es decir, ha ido creciendo la mayor cantidad de personas que buscan trabajo y que lo encuentran en muchos casos. Pero que buscan, es una cuestión muy importante porque define una cuestión estructural de una mayor cantidad de personas que buscan trabajo. Perdón, ¿se sale más temprano a buscar trabajo o se sale más tarde? Me refiero, antes, digamos, ya parezco los viejos, en mi época, tengo 49 años, ya a los 21 años el pibe se terminaba la escuela, volvía de la colimba y tenía que conseguirse un laburo. Ahora hasta que no termina la facultad, lo terciario, es decir, ¿se tarda más en buscar trabajo o no? No, diría que no, porque si uno mira todos los números, no hay grandes, digamos, el tramo de la población donde hay una mayor cantidad de trabajadores, digamos, de empleados, está entre los 25 y 50 años, digamos, si usted quiere más precisión, entre los 30 y los 50 años, que es el grueso de la población económicamente activa, en porcentaje, en el porcentaje de tramos de edades. Pero yo le diría que, en todo caso, en los tramos más jóvenes uno va a encontrar, sí, una mayor problemática en cuanto a la desocupación. Siempre sobre un telón de fondo, y conviene destacarlo, que tanto en el aglomerado de Rosario como en el aglomerado de Santa Fe, la desocupación ha disminuido. Uno puede después hacer caracterizaciones más específicas, es decir, la desocupación ha disminuido, pero ha disminuido el empleo precario, no ha disminuido con la misma intensidad. ¿A qué le llamamos empleo precario? Aquel empleo que no tiene una correspondencia con respecto a los aspectos de seguridad social. Todavía estamos en casi el 40%. En el caso de Santa Fe, un poco menos. En el caso de la Nación, en el caso de Rosario debemos andar en el 34, 30 y pico por ciento. En el caso del aglomerado de Santa Fe, poco más del 36%. A nivel nacional debemos andar en el orden del 34%, lo cual quiere decir que es un dato que uno encuentra que a lo largo de muchos años se repite. Si bien ha habido un descenso de los valores del 40 y pico, también es cierto que es un problema estructural que tiene que ver con las necesidades de tipo de empleo, con el tipo de calificación, con cuestiones educativas. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa? Hoy día se necesita más empleo calificado que antes y eso deja fuera a una franja de la población que no tiene destrezas. Absolutamente es así. Entonces, esas son cuestiones que se deben resolver, digamos, en un periodo de años, donde se necesita una acción intensa de parte del Estado a largo plazo, donde intervienen
los aspectos educativos, Básicamente. donde intervienen los aspectos educativos en el sentido de rescatar a la familia y a los hijos y a los padres, digamos, para tratar de darle una integración que hoy uno ve que en muchas familias no existe. Necesita procesos educativos que son lentos y son largos. Por otro lado, hay una necesidad de procesos de capacitación en oficio, de capacitación en artesanías, digamos, particulares o en destreza. Y después, o que haya mercado. Sí, hoy el mercado existe. Para un trabajador más sofisticado, el mercado existe hoy. El problema está en algo que ustedes van a detectar ahora cuando tengan los datos finales del censo. ¿Qué pasa en el interior? Los jóvenes se van, los pueblos se vuelven viejos. No, eso es un dato que ya se viene repitiendo de hace un tiempo. Seguramente con los datos que tengamos del censo de población, uno podrá dar cuenta en forma fehaciente, digamos, de ese proceso, que uno por ahí lo observa así como una forma de aproximación, sin demasiado tecnicismo, pero que con los números le pondremos algún grado de tecnicismo necesario para mostrar que efectivamente entonces los jóvenes eso se van a los centros urbanos, los grandes, y ahí se concentra la mayor ofrecimiento de mano de obra, y yo no sé si eso condice con la demanda. Pero bueno, eso será tema para otra conversación. Licenciado, muchísimas gracias. Creo que era apasionante este tema de los números, que no es solamente los números fríos de las estadísticas, eso deviene en todas cuestiones sociales, sociológicas, humanas, no, pero una sola mención. Sí. Este último aspecto que vos estás mencionando, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con las calidades o calidades de los trabajadores, de los empleados, las destrezas, pero que también tiene que ver qué es lo que está pasando con el poblamiento o los asentamientos del interior, son temas absolutamente centrales, que no se pueden resolver inmediatamente, pero conocerlos en profundidad va a significar diseños de política a 1 año, a 5 años, a 10 años.